regreso a nuestra partida en serie de Comet y ahora entramos al otoño de 1942. Tenemos 7 aviadores en Inglaterra, necesitamos 8 más para lograr el nivel mínimo de victoria. Un aviador en Bruselas con una casa segura, tenemos nuestros 2 recursos y hay 4 fichas de infiltración a un lado del tablero. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final del próximo turno, cualquier ficha de infiltración que permanece ahí va a la tasa de resolución. Así que vamos a la fase del organizador, buscamos a alguien que nos dé el máximo número de acciones y escogemos nuevamente a André de Jong DD. Tenemos 3 acciones. No vamos a mover a nuestra controladora de Bayona. Además, ella solo puede fungir como controladora en Bayona. Así que procedemos ahora a la fase de robo de cartas y robamos 5 cartas. La primera carta. La locuacidad siempre triunfa sobre la seguridad. Una carta de adversidad. La próxima es una de controlador. Jan Grindel. La próxima carta es una carta de evento, también de resistencia, Operación Water Closet. Cuarta carta es otra de resistencia, papeles falsos. Y la quinta carta es una carta de apoyo del M19, Avery Neve. Así que solo hay una carta de adversidad en nuestra mano. Vamos a la fase de adversidad. ¿Dejaremos que surta su efecto o la trataremos de ignorar? Esta carta remueve una casa segura de París y mueve una ficha de infiltración de la tasa de infiltración a la de resolución. Nosotros tenemos 3 acciones y en este turno en particular queremos por lo menos mover 2 de esas fichas de infiltración que están a un lado a la tasa de infiltración. Eso nos va a costar 2 acciones. Y son estas 4 fichas de infiltración las que presentan un problema, las que pueden entrar a la tasa de resolución y queremos evitarlo. Así que muy probablemente vamos a dejar que este evento surta efecto. Nosotros tenemos un aviador en Bruselas. En París no hay ningún aviador. Y podemos entrar un aviador a Bayona gastando nuestros 2 recursos. Así que la carta de locuacidad surte su efecto, removemos la casa segura de París y una ficha de infiltración se mueve de la tasa de infiltración a la tasa de resolución y hay una ahora en la tasa de resolución. Y lo bueno es que una vez jugada esta carta, como indica el símbolo, la carta se remueve permanentemente del juego. Vamos ahora a la fase de acciones. Tenemos 3 acciones. ¿Cómo usaremos estas 3 acciones? Vamos a usar las primeras 2 para mover 2 fichas de infiltración de a un lado del mapa a la tasa de infiltración. Ahora hay 9 allí. No vamos a entrar esta carta en juego y es una pena porque es tremendo controlador. Tiene un efecto positivo también cuando entra a juego, pero seguimos con nuestros planes. Y la última acción la utilizamos para entrar un aviador directamente a Bayona. Y eso nos cuesta nuestros 2 puntos de recurso. Vamos a la fase de apoyo del M19 y tenemos una carta, Avery Neve, conocido por Saturday, y la movemos al cajón de apoyo del M19. Y esa carta, el efecto que tiene es cuando se saca una ficha de infiltración de la tasa de resolución, ignoramos sus efectos y la ponemos a un lado y sacamos otra ficha de la tasa de resolución. Vamos a la fase de asignar guías. Tenemos guías para las 3 rutas. Vamos a asignar a André Dumont, conocida como Nadine, para la ruta número 1. Tenemos a Franco para la 2 y al vasco Florentino Goicoechea para la ruta número 3 y colocamos sus marcadores en sus correspondientes casillas de ruta. A la fase de movimiento y vamos a comenzar moviendo los aviadores que están en Bruselas hasta España. Así que tenemos que colocar 3 fichas de la tasa de resolución boca abajo y vamos a ver
¿Qué resulta esto? De Bruselas a París el movimiento es exitoso, la ficha es un 3. De París a Bayona también el movimiento es exitoso y vamos por 7 en el conteo. Y finalmente de Bayona a España también es un número, un 3. Así que llegan los aviadores de Bruselas a España, pero el total de las 3 fichas es 10. Y esto sobrepasa por 2 el valor total de nuestros guías, que es 8. Por lo tanto, 2 fichas de infiltración ahora se trasladan de la tasa de infiltración a la tasa de resolución. Y ahora tenemos 3 fichas de infiltración en la tasa de resolución. Y ahora tenemos la opción de realizar otro movimiento de Bayona a España. Hay 3 fichas de infiltración en la tasa de resolución, así que esto es bastante arriesgado. Pero vamos hacia adelante. Colocamos la ficha boca abajo y es un 2, así que el movimiento es exitoso. Llegan los aviadores a España y ese 2 no es mayor que el valor de Florentino de 3, así que ponemos esa ficha hacia un lado. Y ahora tenemos la vuelta a casa. Tenemos 2 aviadores en España. No hay casas seguras. Eso quiere decir que si los dejamos ahí y no los tratamos de traer a Inglaterra, los perdemos, porque en la fase de mano dura ellos van a ser capturados. Todas las fichas de casas seguras están prácticamente hacia un lado del tablero. Así que no tenemos alternativa. Vamos hacia adelante, pero tenemos una alternativa en hacer esto completamente seguro. Es utilizar la carta del M19 de Donald Darling, que permite que todos los aviadores que estén en España lleguen a Inglaterra. Así que vamos a utilizar esta carta en este momento y al utilizarla la colocamos boca abajo en el cajón del M19 y no está disponible ya por el resto del año. Y los aviadores llegan sanos y salvos a Inglaterra. Y ahora tenemos 9 aviadores en Inglaterra. Y 9 es importante porque nos estamos acercando a la cifra de 12. Cuando lleguemos a 12 vamos a tener otro bono más de recurso. Recibiríamos 3 fichas de recurso por turno. Vamos a la fase de mano dura y no hay ningún ajuste que hacer. A la fase de ajuste de marcadores. Y ahora colocamos todos los marcadores de resultado que están a un lado en la tasa de resolución. Y regresamos los guías del mapa a sus respectivas cartas en el despliegue de guías. Descartamos las cartas que nos quedan en nuestra mano, incluyendo una valiosa carta de controlador. Ahora los recursos que habíamos gastado regresan. Tenemos 2 recursos para el próximo turno y nos movemos al último turno de 1942, el invierno. Y aquí, al final de este turno, cualquier ficha de infiltración que permanece a un lado del tablero va a entrar a la tasa de resolución. Así que tenemos que estar pendiente porque quizás queremos gastar 1 o 2 acciones para sacar 1 o 2 de estos marcadores. Nos movemos a la fase del organizador y volvemos a nombrar a André de Jong, DD, como organizadora. Tenemos 3 puntos de acción. Tenemos una controladora en Bayona. Y vamos a la fase de robo de cartas. La primera carta. Un paseo por el jardín. Esta carta remueve 2 fichas de infiltración de cualquier área del mapa. Pero no hay fichas de infiltración en el mapa, así que no es muy útil en este momento. La segunda, una de ayudante, Peggy Van Leer, que mueve una carta de resistencia que esté en la pila de descartes al mazo. Pero también, como indica el símbolo, entra, si la queremos usar, podemos usarla para entrar un VIP, una persona muy importante. Este es George de Ultremont. La tercera carta es los cruzamientos del río Somme, otra carta de resistencia. La cuarta carta es de adversidad, Service du Trouvel Obligatoire. Esta carta no permite movimiento entre la ruta 2 y 3 por este turno. Eso es entre París y Bayona. Y la cuarta es una de controlador, Robert Ailey,
Controlador con un valor de 2, que tiene un efecto negativo si lo entramos a juego. Causa que una ficha de infiltración se tome de la taza de infiltración y se coloque en París cuando él es asignado como controlador en el área central, que es la única área a la que puede ser asignado. Así que tenemos una carta de adversidad y vamos a la fase de adversidad. ¿Qué vamos a hacer con esta carta del servicio de viaje obligatorio? Bloquea la ruta 2 por un turno. Quizás la dejamos pasar porque queremos conservar acciones para sacar fichas de infiltración que están a un lado del mapa. Así que vamos a dejar que esta carta surta su efecto y bloqueamos la ruta de París a Bayona y colocamos este marcador como recordatorio. Y la carta va a la pila de descartes. Ahora vamos a la fase de acciones y tenemos 3 acciones. Utilizamos la primera para traer una ficha de aviador del cajón de aviadores y va a ser colocada directamente en Bayona, por supuesto. Esto nos cuesta los 2 recursos que tenemos en la caja de recursos. Nos quedan 2 acciones. La próxima acción la utilizamos para activar la carta de Peggy Van Leer, pero vamos a activarla para entrar al VIP, que es Georges d'Outremont. Lo entramos tomando su ficha y colocándola en Bruselas. Todos los VIPs en este juego entran por Bruselas. Y la carta va a la pila de descartes. La última acción la utilizamos para remover una ficha de infiltración que está hacia un lado del mapa y se coloca en la taza de infiltración. Ahora hay 8 allí, 3 en la taza de resolución y 1 hacia un lado del mapa. Vamos ahora a la fase de apoyo del M19, pero no hay cartas del M19 en nuestra mano, así que brincamos esta fase. Pasamos a la fase de asignar guías. Hay 3 fichas de infiltración en la taza y ahora designamos a Florentino Goicoechea para que sea el guía de la ruta número 3 para traer esos aviadores de Bayona a España. A la fase de movimiento robamos una ficha de la taza de resolución y es un 2. El movimiento es exitoso y el resultado 2 no es mayor que el valor de guía de Florentino, así que no se añaden fichas de infiltración a la taza de resolución. Pasamos ahora a la fase de vuelta a casa y sí, vamos a intentar regresar esos aviadores. Así que robamos otro marcador de la taza de resolución y es un 1, así que llegan exitosamente a Inglaterra y ahora hay 10 fichas de aviador en Inglaterra. Con 5 más obtenemos el nivel de victoria mínimo y con 2 más obtendremos un bono en el número de recursos, un recurso adicional por turno. Así que ahora pasamos a la fase de mano dura. No hay ajustes que hacer, no hay fichas de infiltración en el mapa, ni tampoco más aviadores o VIPs que casas seguras. Pasamos a la próxima fase, la de ajuste de marcadores. Regresamos las fichas de resultado a la taza de resolución y la ficha del guía a su carta en el despliegue de guías. Las 3 cartas que permanecen en nuestra mano ahora van a la pila de descartes. Los recursos. Ahora recibimos 2 recursos para el próximo turno y esta es la última fase de este turno, que es el final del año. Así que ahora vamos a la fase de ajustes anuales. Comenzamos por formar un mazo nuevo compuesto por las cartas de descarte y las que quedaban en el mazo las eliminamos permanentemente, entre ellas una del M19 y una de adversidad. El mazo nuevo va a tener las 2 cartas que están en la caja de apoyo del M19 y también va a tener las cartas nuevas que entran del próximo año 1943. Barajamos todas estas cartas y formamos un nuevo mazo y lo colocamos en su espacio. Y ahora, como indica el tablero, colocamos todas las fichas de infiltración que se habían puesto a un lado del tablero
en la tasa de resolución. Así que entra una ficha y ahora hay 4 fichas de un total de 21 fichas que hay en la tasa. Avanzamos ahora a la primavera de 1943, un nuevo turno y un nuevo año. 10 fichas de aviador en Inglaterra. No hay fichas de aviador en el mapa, solamente una ficha de VIP en Bruselas. Tenemos nuestros 4 guías y tenemos una controladora en Bayona. Tenemos 2 recursos y 12 fichas de aviador en el cajón de aviadores. Así que quédese en sintonía para el próximo turno de Comet. Este es Stuka Joe desde el hangar. Gracias por su sintonía.